Aquí comenzamos. Radio, Ian Casey y Haru. Encantado de estar aquí. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a profundizar en ese problema que siempre sale en las noticias cada invierno. ¿La historia de los que se quedan atascados en la nieve con neumáticos normales? Exacto. Pero hoy no vamos a terminar con un simple no hay nada que hacer. Vamos a analizar en profundidad por qué se repite cada año, desde la perspectiva de la psicología y la economía conductual. Primero, ¿qué tan grave es el problema? Me gustaría saber cifras concretas. El caso más impactante fue en diciembre de 2020 en la autopista Kanetsu. Cerca de 1000 vehículos quedaron atrapados y tardaron más de 50 horas en despejar el área. ¿50 horas? Eso es más de 2 días completos. Sí, en Twitter hubo gente que pasó una noche, 2 noches dentro del auto. Había riesgo de hipotermia y envenenamiento por monóxido de carbono. No es solo eso, ¿verdad? ¿Ha pasado recientemente también? En enero de 2022 hubo una cola de hasta 12 kilómetros en la autopista Shuto, que duró varias horas. En enero de 2024, 19 horas de atasco. También recuerdo la gran nevada de febrero de 2024 en Tokio Pala. Con solo 8 centímetros de nieve, el centro de la ciudad entró en caos total. Y en diciembre de 2025 también en la Ruta Nacional 17 en Yusawa, Niigata. Vehículos con neumáticos normales no pudieron subir la pendiente. O sea que pasa lo mismo cada año. El Ministerio de Infraestructura y Transporte lo dice claramente. Los incidentes pasados de vehículos atascados son principalmente causados por neumáticos normales. Es un problema estructural que se repite en los mismos lugares, bajo las mismas condiciones. ¿Problema estructural significa que no es un problema individual? Ese es el punto clave de hoy. No podemos simplemente resolverlo diciendo alguien imprudente hizo algo temerario. Pero cualquiera sabe que es peligroso entrar en un camino nevado con neumáticos normales, ¿no? Mira, incluso si crees que juzgaste racionalmente que estarás bien, es un error de juicio en el que cualquiera puede caer. Es un poco difícil de creer. Conto. ¿Podrías explicármelo con más detalle? Bueno, empecemos explicando la diferencia de rendimiento de los neumáticos. Hay datos de experimentos de ella. Al frenar desde 40 kilómetros h en camino compactado con nieve, un neumático normal se detiene en 29.9 metros. ¿Cuánto con neumáticos de invierno? 17.3 metros. Una diferencia de aproximadamente 1.7 veces. Es bastante diferencia. En camino congelado la diferencia debe ser aún mayor, ¿no? Exacto. En camino congelado, un neumático normal necesita 105.4 metros, los de invierno 78.5 metros. ¿Más de 100 metros? Eso es más largo que una cancha de fútbol. Sí, Go. Incluso a 40 kilómetros h no puedes detener. Esa es la realidad de puedes avanzar, pero no puedes frenar. Pero si es tan peligroso, ¿por qué la gente entra en caminos nevados con neumáticos normales? Hay un patrón típico. El más común es no había nieve en el punto de partida. ¡Ah! Como salir de Tokio hacia una estación de esquí. Exacto. Al momento de partir la carretera, está seca. El pronóstico dice algo ambiguo, como posibilidad de nieve en áreas montañosas. Mientras conduces por la autopista, el paisaje se vuelve blanco y cuando te das cuenta, ya no puedes regresar. Cuando te dicen áreas montañosas no sabes específicamente dónde, ¿verdad? Otro caso común es el juicio de un poco estará bien. Si hay solo una ligera capa de nieve, pensarían que reduciendo la velocidad podrían manejar. Claro, con solo un poco de nieve parece que se puede avanzar. Pero como dije antes, un poco de nieve no es un pequeño problema para los neumáticos.
¿Cómo se explica esto psicológicamente? Primero, está el sesgo de normalidad. Es una característica cognitiva donde ignoras o subestimas información inconveniente para ti. Como pensar todavía estoy bien o yo seré la excepción, ¿no? Exacto. En psicología de desastres es famoso como la psicología de personas que no evacúan, incluso cuando hay orden de evacuación. ¿Hay más? También está el sesgo de experiencia. Y experiencias pasadas exitosas, como ayer estuvo bien o el año pasado pude manejar con neumáticos normales, generan una confianza sin fundamento. Pero las condiciones del camino nevado cambian cada día, ¿verdad? Exactamente. No. Un camino que fue seguro ayer no necesariamente será seguro hoy. Cambia hora por hora. ¿Qué pasa con los buenos conductores? Siento que alguien con años de experiencia podría juzgar mejor. De hecho, investigaciones en psicología del tráfico señalan que los conductores veteranos tienden a subestimar más los riesgos. ¿Sí? ¿No es al revés? Años de experiencia generan el exceso de confianza de soy buen conductor y piensan, puedo compensar con habilidad. Pero la tracción física de los neumáticos no se puede compensar con habilidad, ¿verdad? Correcto. No importa cuán bueno sea el conductor, un neumático que resbala va a resbalar. Es una ley física. ¿Hay más malentendidos sobre el rendimiento de los neumáticos? Muchos. Primero, la ilusión de si no hay nieve acumulada está bien. ¿Camino congelado? ¿Carretera helada? ¿Eso? Sí. Incluso sin nieve acumulada, el camino se congela. Especialmente en puentes, entradas y salidas de túneles, lugares en sombra pueden estar congelados, incluso con temperatura relativamente alta. No se puede saber con la vista. No. Además, algo poco conocido es que el caucho de los neumáticos normales se endurece con temperatura exterior de 7 grados o menos. 7 grados es fácil bajar en invierno, normalmente incluso sin nieve. Sí, y cuando el caucho se endurece, pierde adhesión al camino y baja la tracción. Neumáticos normales, en días fríos, tienen rendimiento reducido incluso sin nieve. ¿Qué pasa con tracción en las 4 ruedas? Tengo la imagen de que los 4x4 son fuertes en nieve. Este también es un malentendido arraigado. Ciertamente los 4x4 tienen ventaja al arrancar o subir pendiente, pero el rendimiento de frenado es independiente del sistema de tracción. ¿Significa que si los neumáticos no tienen agarre, no puedes frenar igual? Correcto. Más bien el rendimiento de poder avanzar del 4x4 genera exceso de confianza y hasta existe el riesgo de adentrarse en situaciones más peligrosas. ¿Cómo son los caminos de Japón comparados con el resto del mundo? ¿Son más resbaladizos? De hecho, Japón tiene un entorno especial. Nieva a pesar de tener temperatura relativamente alta y se forma fácilmente una película de agua. ¿Es diferente de países nórdicos? Sí. Además, desde que se prohibieron los neumáticos con clavos en 1991, el pavimento se pulió más fácilmente. Se dice que es uno de los caminos con más bajo coeficiente de fricción del mundo. ¿Coeficiente de fricción? ¿Te refieres al coeficiente mu? Sí, no. Es decir, los caminos invernales de Japón están entre los más resbaladizos del mundo. No sabía eso. ¿Cómo es comparado con otros países en regulaciones? En países nórdicos, los neumáticos de invierno son obligatorios por ley. Finlandia, del 1 de diciembre al 1 de marzo. Suecia, del 1 de diciembre al 31 de marzo. ¿Si violas hay multa? Sí. Por otro lado, en Norteamérica, la tasa de uso de neumáticos de invierno es solo 2.4%. ¿Tan baja? ¿Pero no es un problema?
En Norteamérica usan activamente agentes descongelantes y la nieve es polvo seco que resbala menos. La situación es diferente a Japón. ¿Cómo son las regulaciones en Japón? En Japón hay dos tipos: regulación de neumáticos de invierno y regulación de cadenas. Pero la diferencia es confusa. ¿Cuál es la diferencia? La regulación de neumáticos de invierno significa que no puedes circular sin neumáticos de invierno o cadena. La regulación de cadenas es más estricta. Solo neumáticos de invierno no son suficientes. Necesariamente debes tener cadenas. ¿Cuántos tramos tienen regulación de cadenas? Solo 13 tramos en todo el país. Pero el método para verificar dónde está la regulación de cadenas y qué regulaciones están activas es complicado. Parece difícil verificarlo mientras manejas. El mayor problema es que el 60% de la gente en grandes áreas urbanas tiene el malentendido de que no es violación de ley usar neumáticos de verano con nieve. ¿No es una violación? No, sí es violación. En las regulaciones de cada prefectura del Código de Tránsito se obliga a tomar medidas antideslizantes, con nieve o congelación. ¿Hay sanciones? Vehículos grandes, 7.000 yenes, autos normales, 6.000 yenes, motocicletas, 6.000 yenes de multa. Pero la existencia misma de esta regulación no está suficientemente difundida. ¿Hay personas con mayor riesgo estructural? Usuarios de autos de alquiler, turistas, personas en viaje de negocios, especialmente con autos de alquiler. El problema es grande. ¿Qué significa eso? En oficinas de alquiler fuera de áreas con nieve, los neumáticos de invierno suelen ser opcionales. Cuesta entre 1.500 y 3.000 yenes adicionales por día. Pensarías no quiero gastar extras y no sé si nevará, ¿verdad? Sí. Además, la respuesta varía según la región. En Hokkaido y Tohoku, los autos de alquiler suelen tener neumáticos de invierno estándar. Pero en Kanto y Kansai no necesariamente. O sea que existe la situación donde para ir a una estación de esquí, en la agencia de alquiler del punto de partida los neumáticos de invierno son opcionales. Exactamente eso. Estructuralmente, exponen a los usuarios al riesgo. Al reservar te preguntan, ¿necesita neumáticos de invierno? Cuando te dicen posibilidad de nieve en áreas montañosas, alguien sin conocimiento de la región no puede juzgar.
Cuando un vehículo queda atascado, ¿cuánto impacto tiene? Es muy grave. En caminos sin escape como autopistas, rápidamente se convierte en un atasco de cientos, miles de vehículos. Como los 1000 vehículos de 2020 en Kanetsu, ¿no? Sí, tomó más de 50 horas, porque tenían que rescatar cada vehículo atascado uno por uno. Cuando un camión grande se detiene en una pendiente, los autos alrededor tampoco pueden moverse. Los quitanieves tampoco pueden entrar. El impacto en la logística también debe ser grande. Si las autopistas se cierran, se retrasan entregas de alimentos frescos y medicina. Los productos desaparecen de los estantes de tiendas y supermercados. Y en hospitales surge el riesgo de que no lleguen materiales médicos necesarios. ¿Qué pasa con los vehículos de emergencia? Según información de prevención del gabinete, se han reportado casos de ambulancias atrapadas en mega atasco. Situaciones donde no pueden transportar enfermos o víctimas de accidentes al hospital ponen vidas en riesgo. Las personas esperando en los autos también están en peligro. Hay ancianos con enfermedades y familias con niños. Esperar mucho tiempo en el auto aumenta el riesgo de hipotermia y deshidratación. Dejar el motor encendido también es peligroso, ¿verdad? Si el tubo de escape queda bloqueado con nieve, existe peligro de intoxicación por monóxido de carbono. Es un problema de vida o muerte. ¿Cuánta es la pérdida económica? Se estima que la pérdida económica por atascos de tráfico en Japón es de alrededor de 12 billones de yenes al año. 12 billones es una cantidad increíble. Según datos de 2015, el tiempo de pérdida por atascos en autopistas es de 200 millones de personas hora, equivalente a la fuerza laboral de aproximadamente 100 personas al año. Dicen personas. Jin. Los atascos por nieve aumentan aún más esto. Hay pérdidas además de las directas, ¿verdad? Costos de rescate, costos de limpieza de nieve y control de tráfico, daños por retraso logístico, fatiga mental y física de conductores. Si incluyes la disminución de demanda por la ansiedad de quizá la autopista se cierre por nieve, el efecto multiplicador es incalculable. Creo que cuando empieza a verse nieve deberían regresar. ¿Por qué no lo hacen? Aquí también hay un mecanismo psicológico, un fenómeno llamado efecto de costo hundido en economía conductual. ¿El de ya que llegamos hasta aquí? Sí, la conciencia de ya pagué el peaje o ya invertí tiempo hasta aquí impide la decisión de retirarse. Pero pensando racionalmente, los costos previos no se recuperan, así que deberías juzgar solo por el riesgo futuro. Exacto, pero los humanos difícilmente piensan así. También funciona la presión de conformidad. ¿El de otros autos también están pasando así que estará bien? Sí, pero esos otros autos también podrían tener neumáticos normales. Existe la posibilidad de que todos estén cometiendo el mismo error de juicio. También está la presión de tiempo, ¿no? La conciencia de no puedo llegar tarde a la cita o debo llegar hoy elimina la opción de regresar. Parece que hay historias irónicas también. Las hay. A veces la conciencia de no quiero causar molestias resulta causando molestias mayores. Pensar, si regreso a mitad de camino, causaré molestias a quien planeo ir y forzar el viaje, resulta en quedar atascado y causar molestias a equipos de rescate y autos siguientes. ¿Cómo analizan esto los expertos en economía conductual? Existe la teoría del empujón que dice que las personas son influenciadas inconscientemente por sesgos psicológicos y eligen intuitivamente el camino menos cansado. Procesar información compleja tiene alta carga cognitiva. Sí, por eso tendemos a confiar en juicios simplificados. El pronóstico de posibilidad de nieve en áreas montañosas es demasiado ambiguo
para ayudar en la decisión. Sería más claro si dijeran este camino hoy requiere obligatoriamente neumáticos de invierno. ¡Pum! Exactamente. Pero ese tipo de sistema de información no está suficientemente establecido. Entonces, ¿cómo podemos resolver este problema? Primero, lo importante es que solo llamar la atención individual no es suficiente. Se necesita mejorar el diseño institucional. Específicamente, ¿qué significa? Simplificar y aclarar las regulaciones. El problema de que la diferencia entre regulación de neumáticos de invierno y regulación de cadenas es confusa se puede mejorar ingeniando nombres y métodos de explicación. ¿Qué pasa con los autos de alquiler? Creo que se debe considerar expandir la obligación de equipar neumáticos de invierno estándar. Al menos los autos de alquiler con posibilidad de recorrer rutas hacia áreas nevadas deben tener obligatoriamente neumáticos de invierno estándar en invierno. El sistema de tarifa adicional es el problema. Sí, dejar el juicio de si es necesario o no a los usuarios resulta en aumentar estructuralmente el riesgo. ¿Qué pasa con mejorar el diseño de información? Están avanzando iniciativas para integrar información de caminos en tiempo real en navegadores de autos y apps de navegación de smartphones. Algunos navegadores ya tienen funciones para mostrar información de nieve acumulada o alertas de congelación. Todavía no es suficiente. Idealmente sería deseable un diseño donde el navegador muestre una advertencia como delante hay un tramo que requiere neumáticos de invierno. ¿Desea continuar con su equipamiento actual para promover la decisión? Sería bueno si se pudiera conectar con sistemas de reserva de autos de alquiler. Se podría pensar en un sistema que automáticamente sugiera recomendamos neumáticos de invierno basado en el pronóstico del destino. Al final, ¿qué es lo más importante? Crear un ambiente que facilite elegir, no ir o regresar. ¿El trabajo remoto también se relaciona? Sí, y si disminuyen las situaciones de debo ir a la oficina hoy sí o sí, la opción de no forzar el viaje en días con pronóstico de nieve y trabajar desde casa se vuelve normal. También se necesita una cultura que reduzca la barrera psicológica de cambiar planes. ¿Puntos? Una sociedad donde decir no pude ir por la nieve sea aceptado con no hay nada que hacer. Una cultura que evalúe cancelar por seguridad como un juicio apropiado. Ese tipo de ambiente lleva a reducir juicios forzados. No es descartar como acción tonta, sino pensar en mecanismos para evitarlo. ¿Sí? Que las mismas noticias se repitan cada año no es problema de cualidades individuales, es problema del sistema. Punto. Punto. Díselo punto. Es importante reconocer la posibilidad de que yo también podría estar en esa situación. Partiendo de esa comprensión deberían verse contramedidas más efectivas. No criticar, sino pensar en mecanismos para evitar. Creo que esa es la actitud real para enfrentar este problema. Me gustaría escuchar las opiniones de todos sobre esta noticia. También tonto. Sería genial si nos dejaran sus comentarios en la sección de comentarios. Nosotros también los leemos, así que puede que respondamos directamente a quienes comenten. La charla de hoy fue muy instructiva. Honestamente, yo también podría ser del tipo que piensa estaré bien. Lo importante es reconocer que yo también podría caer en eso. Desde ahí puedes pensar en contramedida. Tengan cuidado manejando en invierno. Bueno, hasta la próxima, Billy. Radio IA de Casey y Aurelio. Muchas gracias.